Vamos a estar hablando de cómo estamos conectados al cuerpo de Dios. Entonces, si quieren acompañarme en Efesios capítulo 4, comenzando en versículo 11. Dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad y de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Entonces, aquí podemos ver cómo comienzan a hablar de cómo somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y cómo Él es la cabeza. Ahora, como podemos ver, vamos a ver en 1 de Corintios 12, 27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ok, ¿cómo es eso? Ahora, aquí podemos ver como herramientas y objetos de construir una casa o un edificio. Como puede ver, no todos son iguales, pero todos tienen su parte. Entonces, si todos eran ladrillos o todos eran ventanas, no se cumple construir una casa buena, solo se construye como nada. Entonces necesitamos como así todas las partes de Cristo en el cuerpo de Dios en la iglesia. Otro ejemplo que podemos ver es una escuela, todos los empleados de una escuela. Es seguro que si no tienen hijos o no han sido maestra, también ustedes han sido en una escuela en algún momento de sus vidas, ¿no? Y si fuéramos por una escuela y todos son maestras, entonces va a llegar la hora de almuerzo y ¿qué vamos a hacer? No va a hacer nada para comer porque no hay trabajadores de la cafetería, ¿no? O si alguien se lastima en la escuela, le va a llevar, pero no hay enfermera de la escuela. Y así como todos dentro de una escuela trabajan en diversidad, pero unidas por un propósito, para cuidar a los niños y para hacer los trabajos de la misma escuela. Y eso es como hacemos nosotros como iglesia. Trabajamos unidas, aunque no somos uniformes, de tanta diversidad. También podemos ver en la naturaleza que Dios nos regala, ¿no? Que hay aguas, que hay árboles, que hay desiertos y tanta diversidad que Él nos muestra en su naturaleza, que también puede ser por el propósito de glorificarlo, para que disfrutamos. También vemos eso en los animales que Él creó, en los pájaros, en los animales grandes y pequeños, todos diferentes formas y tamaños que hay. Entonces, Él crea diversidad en toda parte de nuestras vidas, en nuestro mundo también, pero con un propósito que Él lo creó por su gloria.
Ahora, como ustedes están aquí, bellas hermanas, lo puede ver que también hay diversidad entre nosotros, como hemos hablado en la parte anterior, que venimos de diferentes países, a veces diferentes culturas, pero todos estamos aquí unidas por un propósito en el día de hoy, para aprender más de Dios, para conectarse con unas a otras. Tal vez esta hermana sí puede cocinar como es un banquete del cielo, pero la otra hermana aquí puede cantar pero más buena. Y la otra hermana no se puede cantar, ni puede cocinar, ni agua, pero ella tiene las palabras de ánimo y tiene las palabras para predicar la palabra de Dios. Y así somos unidas, pero no uniformes, cumpliendo ese trabajo. Entonces, si me pueden acompañar a 1 Corintios 12, vamos a estar en versículo 12. Ahí. 1 Corintios 12, comenzando en versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados de un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no dejaría ser de parte del cuerpo. O si la oreja dijera, no soy un ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, sino ¿dónde va a ser el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde será el olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Le voy a leer ese versículo de nuevo. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor Él le pareció. Si todos ellos fueran solo miembro, ¿qué serán del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es una sola. Y aquí en el final dice, versículo 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más indispensables. Y así que cada uno tenemos partes de eso. Y entonces, ¿dónde vemos más eso en la Biblia? Es con los apóstoles que escogió a Jesús. Entonces, podemos ver todas sus personalidades, todos sus talentos, todos sus problemas, y aún así, Dios escogió cada uno de esos 12 hombres para unirse a pesar de las diferencias de ellos, para un propósito, y era para compartir su palabra, ¿no?, al mundo. Entonces, que quiero que recuerden de eso es que unimos, a pesar de la diversidad, estamos unidas para el propósito que Dios quiere para nosotros. Amén. Ahora le va a pasar al hermano Michel. Gracias, Erika. Fueron ilustraciones muy buenas de cómo podemos ver así como estaba diciendo, la construcción. No pudiéramos hacer toda la casa si no tuviéramos todas las diferentes piezas, herramientas y todo, exacto. Entonces Dios nos creó con ese propósito, con Cristo la cabeza. Quiero que vuelvan a abrir, o si ya tienen la Biblia abierta, a 1 Corintios 12.
Lo que estaba leyendo Erika, también quiero resaltar otra partecita ahí que nos va a ilustrar, por consiguiente, lo que significa estar conectadas al cuerpo y mantenernos conectadas al cuerpo. Y un momento, porque no se me está grabando. Ahora sí. Espero que haya grabado algo de eso anterior, pero cualquier cosa lo arreglamos. Ok, entonces, cuando estamos hablando de que cada pieza o cada miembro tiene su función, tiene su parte, cada parte es necesaria. Yo no sé si ustedes se piensan servir así como una muy buena mano para Cristo. Tal vez así, una sea muy buena mano para Cristo y otra dice, no, yo soy buen pie para Cristo. El pie va a poder hacer lo que puede hacer la mano. Por más que yo tengo dedos de mono y yo puedo hasta alzar cosas así con los dedos de pie y todo, no es una mano. Y por más que cuando yo era más joven y yo podía hasta caminar así, boca para abajo, así caminar en las manos, no, así no puedo vivir toda la vida. Tengo que pararme en los pies, tengo que caminar es con los pies. Entonces cada miembro tiene su función y no podemos estar ahí diciendo, ay, el pie no puede decir a la mano, no te necesito, así como lo que leyó la hermana Erika en el versículo 21. Pero volviendo al versículo 12, vamos a resaltar otra cosita. Y es las veces que dice uno y las veces que dice muchos, ¿ok? Entonces cuando habla de uno, voy a poner mis manos así. Y cuando habla de muchos, así. Quiero que veamos cuántas veces habla de uno y muchos, muchos y uno, así. Ok. Versículo 12 de 1 Corintios 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, gringos o latinos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Ve? Muchos sin uno y uno es muchos. ¡Wow! ¿Cómo Dios nos une? Pero eso no sería posible, como comenzamos esta mañana diciendo, eso no es posible sin Cristo. Así, cruzando esa mayor brecha que creó el pecado. Y lo que Satanás más quiere es dividirnos, distanciarnos, así a que estemos desconectadas del cuerpo. Y lo que Cristo quiere es que los muchos sean uno en Él. Entonces, ¿cuáles serían algunas de esas trampas más comunes? Voy a decir que caben esas cosas dentro de una caja. ¿Caja? ¿Qué quiere decir, hermana, con eso? Pues a veces encerramos algo en una caja que no puede escapar, que no puede crecer, ¿verdad? Es algo que atrapa, es algo que nos hace tropezar. Entonces las trampas de la caja, vamos a usar 1 Corintios 12, que ilustra esas trampas que utiliza Satanás como parte de sus artimañas. Primero la comparación. Ajá, exacto. Ay, como estaba diciendo la hermana Erika, ella canta mejor que yo, ella ora mejor que yo, ella cocina mejor que yo, ella limpia, pero wow, que todo brilla. No se trata de una comparación. La mano no puede hacer lo que el pie puede hacer. Y el riñón que no se ve no se puede vivir sin que el riñón esté funcionando. Ay, yo quiero ser el corazón de todos. Pero si el corazón
no está conectado al cuerpo, ¿para qué está latiendo? Entonces, esa trampa de la comparación, no. Cada miembro debe tener su función en un solo cuerpo. Y si cada quien hace su parte, como leyó Erika en Efesios 4:16, así funciona el cuerpo. Entonces yo no puedo comparar mi trabajo como codo con el trabajo de la rodilla, por más que los dos sean coyunturas. Son miembros distintos. Y tú dices, ay, pero yo soy nada más la uña del meñique. Pero mira, cuando me pica el oído, tiene una gran función. Cada uno tiene su propósito. Entonces, esa comparación, el comparar es una trampa de Satanás. Otra trampa de Satanás es asumir. Ay, pues, yo asumo que ella no está haciendo nada. Ya estoy cayendo en lo del juzgar también, pero por ahí vamos con el asumir. O yo asumía que yo iba a poder tener muchos hijos. No ha funcionado así. Yo asumía que yo iba a tener mi función como esa pierna tan larga, bonita. Y yo estoy nada más aquí tras bastidores, las cuerdas vocales. ¿Pero pudiera funcionar la boca sin las cuerdas vocales? No, tiene gran función. Entonces no podemos asumir nada de otro, ni asumir nada hacia nosotros mismos, de cuál es nuestra función en el cuerpo. Más bien, animamos a los muchos en esa diversidad, como estaba señalando Erika, pero con la unidad, hacia esa unidad. Y lo podemos hacer si estamos con la mirada fijada en Jesús, como vimos en el triángulo. Así es que sí funciona mejor. Entonces, tampoco debemos juzgar. Ella no lo está haciendo bien. Ni sé para qué intenta. No, yo podría enseñar mejor esa clase. Uy, ¿qué piensa ella de eso así? ¿Por qué ella no leyó tal versículo? Uy, mira cómo se le trabó la lengua y ella ni pudo pronunciar bien eso. Eso esto de juzgar es una trampa de Satanás. Ya en dónde tengo la mirada. No en Cristo, no en celebrar esa diversidad que se une en Él, en un solo cuerpo. Juzgar es una trampa. Y lo dice el versículo. Ni puedo aislarme ahí como en el 16, si a la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su función. Entonces el olfato no puede juzgar al ojo porque el olfato no funciona como funciona el ojo. Ni debemos ambicionar algo del deseo más profundo del corazón, porque si no fijamos la mirada en Jesús, Él nos puede distraer. Yo ambicionaba ser madre, yo soñaba con ser madre. Así siempre. Yo creo que también fue porque soy la hermana mayor, tengo 3 hermanitas. Entonces yo fui como segunda madre de ellas, entonces para mí fue tan natural, así yo quería ser madre, quería adoptar a niños internacionales también y hasta en el 6º grado hice un trabajo que fue así como un ensayo en la escuela sobre la adopción internacional. Y eso fue antes de que se hiciera tan famoso como ahora sí es más común ver ese tipo de adopción. Entonces, una noche que yo estaba ahí compartiendo
con las universitarias. Cuando yo estaba trabajando en ese ministerio, estaban ahí en mi casa reunidas y yo les estaba confesando que eso es algo que yo ambicionaba, pero no se ha hecho realidad de la forma que yo soñaba. Y entonces yo les dije, mira, es algo con que Satanás quiere atraparme, quiere hacerme tropezar, quiere distraerme y no ver la buena función que yo sí puedo tener en el cuerpo de otra forma. Y vi a tantísimas de hasta diferentes naciones, idiomas que estaban ahí mismo en mi sala. Claro que yo había adoptado a todas esas universitarias internacionales. Dios es bueno, ¿verdad? Ok. Unos amigos tuvieron su segundo hijo, una niña, el lunes por la noche en febrero. Noé Santiago se emocionó al saludar a su hermanita mientras los padres compartían el gozo inexpresable de tener a una bebé saludable llegando al mundo. Cuando me levanté el martes, vi su foto bellísima en el Facebook y se llenó mi corazón de gozo por ellos. No era solo un gozo por el nacimiento de su segundo bebé, sino uno mayor al recordar la transformación que podemos tener en Cristo cuando entregamos nuestras vidas en sus manos. Tía, su nombre es Tía, así, no es que es una tía, sino que su nombre es Tía. Y Charlie eran estudiantes activos del Centro Estudiantil Cristiano de la Universidad Estatal de Luisiana, donde yo serví como ministra universitaria por 7 años, 6 años. Escribí 6, dije, no sé. Su historia da testimonio del poder de Dios y de cómo el Espíritu trabajó en sus vidas. Si te contara las historias de cuando recién nos conocimos, no los reconocerías como los hijos de Dios que son hoy. En resumen, dentro del transcurso de 1 año, Tía se bautizó, se casaron y Charlie se bautizó. Exacto. Tía seguía asistiendo al estudio bíblico semanal de chicas en mi casa. Cuando quedó embarazada de su primer hijo, nos explicaba el tamaño del bebé compartiéndolo con una fruta o un vegetal. No nos decía el género ni el nombre hasta que nació. No es Santiago. Entonces, sí, claro, estábamos todas emocionadas. Yo tuve la bendición y el honor de ser la primera en cuidarlo para que los padres pudieran salir. Noé Santiago conocía mi voz y yo siempre estaba dispuesta a cargarlo, especialmente en la iglesia. Lamentablemente, antes de su primer cumpleaños, me mudé. Mi mudanza venía con un duelo profundo al darme cuenta que yo no podría tener hijos de la forma tradicional. Después de menos de 1 año, me informaron que iban a ellos a tener otro bebé. Me gocé con ellos y su familia cristiana creciente. También estaba profundamente triste porque despertó mi duelo profundo de las expectativas no cumplidas de ser madre. El gozo y la tristeza luchaban por tener el primer lugar entre mis abrumadoras emociones encontradas. Luego, una mayor fuente de gozo vino pocos minutos después de darle me gusta a la foto de la bebé en Facebook, esa fría mañana, un martes en febrero. Junto con otra foto de la bebé, Tía me mandó un mensaje de texto que te compartiré humildemente como recordatorio de las promesas de Dios por redención y la transformación de los deseos de nuestro corazón. Te presento a Abigail Joy, nombrada por la que me dio sed por el agua viva. Te amo. Casi no podía terminar de leer el mensaje por las lágrimas de agradecimiento que llenaron mis ojos. Un gozo inexpresable me llenó. Era un testimonio de la transformación que Dios había realizado en los deseos más profundos de mi corazón. No de hijos que yo había dado a luz, ni hijas con las cuales yo podía compartir mi segundo nombre, Joy, sino hijos espirituales que estaban teniendo sus propios hijos. Tenía el honor de llamarlos nietos espirituales. Sabía en ese momento que esa niña, Abigail Joy, sería una fuente de gozo y verdad en mi vida
y en la vida de muchos otros. Me honra haber podido ser parte de la historia de esa familia y me emociona verlos pasar esa hambre y sed por Dios a sus ya 4 hijos. Su única razón es el amor por Dios y por los hijos, y mi única razón es la misma. Si dejamos ganar a Satanás, nos quiere atrapar con las trampas de la caja. Queremos salir de ahí. Queremos mantenernos conectadas con la vida verdadera, unidas con Él, más celebrando los muchos en la diversidad y hasta dando fruto, alcanzando a más para su gloria y su honra. Esa es la idea. Y podemos celebrar esa conexión cuando, por ejemplo, anunciaron ahorita de Noah que bautizó a su esposa Ashley ahorita. Esa es una reconexión o una conexión de las mejores. De Michelle que se bautizó hace un mes, de otras cuando llegamos a Cristo o cuando hay algo perdido que se haya encontrado. Lucas 15 habla bastante de lo que son esas celebraciones de conexión. Primero había la oveja perdida, después la moneda perdida y después el hijo pródigo o perdido. Y en cada una de estas historias, en Lucas 15, ¿qué es lo que pasa al final? Vengan a celebrar conmigo porque lo perdido se ha encontrado. Se ha vuelto a unir. Ya está en esa conexión. Y podemos celebrar esa conexión cada primer día de la semana cuando tomamos del pan y del vino. Esa es una celebración de la conexión que tenemos en Cristo. Es el momento favorito de mi mamá porque ella sabe que en cualquier parte del mundo que yo me encuentro en esa mañana, estoy partiendo del mismo pan y del mismo jugo de la vid. En otra parte del mundo están haciendo lo mismo, celebrando lo mismo. ¡Wow! Y muchas veces nos olvidamos de eso. Necesitamos quien nos recuerda la verdad. Necesitamos quien nos sirve como hierro afilando a hierro. Quien nos puede recordar, mira hermana, no caigas en esa trampa de comparación. Lo que tú haces para el Señor es bonito y muy valioso. Hermana, no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para animar. Y hasta el mismo Pedro y Pablo sirvieron así. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, tenemos, no vamos a leer todo el capítulo, pero en Hechos capítulo 10 tenemos el ejemplo de Pedro cuando Dios lo envió, Pedro, un judío, le envió a la casa de Cornelio, que era un gentil, para que le diera la bienvenida al reino, para bautizarle por el perdón de sus pecados, para recibir el Espíritu Santo, para que él se uniera también. No que hubiera esa división entre judíos y griegos, o gentiles, judíos y gentiles, sino que hubiera esa unión en Cristo. Entonces Pedro, enviado por el Espíritu, empoderado por la unión que tenía en Cristo, él fue hasta luego en el concilio de Jerusalén a quien decía, mira, no vamos a dividirnos de los judíos que tienen que circuncidarse, no, ¿me entienden? Hacer circuncidar, no. Él dijo, eso ya ni tenemos que pronunciar porque eso ya no es como Dios lo quiere. Dios quiere una circuncisión del corazón. Entonces, él estaba hasta predicando, proclamando lo que Dios le había revelado con Cornelio. Amén, ¿verdad? Qué bonito. Pero Pedro, como nosotros, es olvidadizo. Entonces, en Gálatas 2,
tenemos un momento en que Pablo tenía que servir a Pedro como hierro afilando a hierro y recordarle de lo que de verdad él ya sabía. Acompáñame a Gálatas capítulo 2. Voy a comenzar en el versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¡Uy! Sin pelo en la lengua. Ahí se lo está diciendo directo. Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién escribió la carta a los de Galacia, a los Gálatas? Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo diciendo a Pedro, versículo 12, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Hierro apilando a hierro. Pero yo de verdad creo que sí, Pablo le estaba hablando la verdad con amor. Efesios 4:15, se cayó el 4:15 ahí, pero es Efesios 4:15. Él estaba hablando con palabras de amor al Señor y amor a los demás. Mira, el Señor nos llamó a ser unos, por muchos, uno, un solo cuerpo. Entonces, te animo a que vuelvas, a que vivamos no del viejo yo, sino de ¿quién? Versículo 20, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no importa eso de muchos de forma que nos divide. Lo que importa es que nos unimos en Cristo, quien nos une. Y que si estamos de la diversidad que tenemos funcionando, como dijo Erika, hacia un solo propósito, ¡wow! Todo lo que Dios puede hacer. Entonces, por eso quiero no animarles, ni quiero preguntarles dónde está la media naranja. Quiero, en cambio, ofrecerles una pera. Podemos apoyarnos y animarnos a mantenernos en la verdad a través de peticiones de oración, a través de eventos como eventos como vamos a tener una fiesta de feliz no cumpleaños. Alicia en el País de las Maravillas, feliz no cumpleaños a ti, a ti. Se ha hecho en mi casa una madre soltera con su hija y otra hermana, tía de la niña. Una trajo la torta, yo había hecho la cena, pusimos una vela ahí a la torta y cantamos feliz no cumpleaños. Mira cuánto apoyo eso fue de esa madre soltera. Podemos inventar eventos y momentos especiales, experiencias compartidas. Necesitamos esos recordatorios de la verdad y necesitamos el ánimo. Entonces, por eso voy a cerrar con Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y para no dejarlo ahí al lado, tengo que mencionar que no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y Él es quien nos recuerda la verdad. Él es quien siempre está ahí para servirnos como hierro afilando hierro. Es nuestro consolador.
es nuestro abogado, es nuestro recuérdate, porque somos olvidadizos. Segundo de Pedro, capítulo 1, Pedro les dice que no dejaré de recordarles lo que ya saben, pero mientras yo vivo en la carne, creo que es lo mejor que yo les traiga a memoria todo lo que les he enseñado, porque él mismo había vivido la vida de olvidadizo. Pablo se lo reclamó, ya arrepentido, iba recordando a otros. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa que sea de equipamiento, capacitación o ánimo en cuanto a su andar cristiano, estamos a la orden. Tenemos más recursos allá y disculpa que les interrumpí en lo que estaban hablando eso con Erika hace rato, pero que Dios bendiga su palabra y esas grabaciones después las haremos disponibles a través de nuestro sitio web. Y a través de los formularios morados podemos mantenernos en contacto. Que Dios les bendiga.